Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Feliz martes. Ante todo os anuncio que hoy, si la salud lo permite, que espero que sí, doblete, doblete. Este vídeo que podéis ya consumir a partir de ahora, y a las 10 de la noche vamos a hacer un directo para hablar de la actualidad y para volver una vez más a... pues de alguna manera recoger todas vuestras opiniones, todas vuestras valoraciones y hacer ese directo que hace una semana ya que no lo podemos hacer por mi positivo en COVID. Yo sigo siendo positivo, pero estoy ya en la recta final, así que vamos a hacer un pequeño esfuerzo para que entre todos podamos opinar y valorar sobre los acontecimientos que están ahora protagonizando el sector rosa. Y del sector rosa y de la prensa del corazón quería hablar en este vídeo. Va a ser algo distinto, va a ser algo distinto el vídeo de hoy, pero creo que es importante hacer esta reflexión para que entendamos muchas veces nuestro trabajo y el equilibrio que los profesionales de este sector tenemos que hacer a la hora de acercarnos a las temáticas. Lo digo porque yo estoy recibiendo ítems estos últimos días, preguntas que pueden ser más o menos lógicas, como por ejemplo en el caso de Antonio David Flores, pero ¿por qué tiene que hablar él? ¿Por qué tiene que decir él o explicar determinadas cosas? ¿Forma parte de su intimidad? Bien, sí y no. Sí y no. Y voy a intentar explicarlo lo mejor posible y lo mejor que sé, porque insisto que es un tema delicado. Si me hago pesado hoy, esta noche lo compenso haciendo algo más divertido, ¿vale? Bien, estamos hablando de información rosa, del sector periodístico. Sabéis que en periodismo existen especialidades, una de ellas, guste más o guste menos, le tengamos más o menos simpatía o menos, existan más o menos prejuicios, que ya os digo yo que son muchos, está lo que viene a ser, y ha existido siempre, el socialité, no el programa, el sector rosa, el papel couché, la prensa más social, las celebrities, llamadle como queráis, ¿de acuerdo? No deja de ser lo mismo que cualquier otra especialidad relacionada con el periodismo. Quiero decir, las prácticas, la manera de acercarse a la información, las praxis, que sé que os gusta esta palabra, etcétera, son las mismas que si estoy haciendo periodismo político, social o deportivo. Son las mismas. Lo único que cambia es la conjuntura o las tesituras del propio sector. Es decir, que estamos hablando de personalidades públicas, personalidades con cierta relevancia, y evidentemente entramos en detalles de su vida íntima porque hay una demanda de información, de gente que quiere saber sobre interioridades de personajes públicos. ¿De acuerdo? Hasta aquí me parece todo bastante comprensible. El problema, pero como también existe en las demás especialidades, es cuando, para intentar hacer el trabajo periodístico, nos saltamos cualquier atisbo de código deontológico y pretendemos informar a base de acosos, de cruzar líneas, de persecuciones, de faltas de respeto, que evidentemente es algo que desde aquí he censurado y he criticado desde el segundo 1 que yo empecé a hacer vídeos en esta casa y en esta plataforma hasta ahora. Es algo que para mí no tiene nada que ver con el sector rosa, sino con la forma que tú haces periodismo, con la manera en la que tú te acercas a tu profesión. Por eso digo que hay buenos y malos periodistas en función de cómo realizan su oficio. Y no tiene nada que ver que los malos periodistas o los buenos estén en un sector o en otro, sino las prácticas que realizan o cómo ejercen esa profesión en cada uno de los sectores. Esta diferenciación para mí es interesante, porque yo desde aquí no estoy defendiendo ni voy a defender nunca que se crucen determinadas líneas rojas, ni voy a defender que para obtener determinadas informaciones pues se hagan unas prácticas que son bastante asquerosas, si me lo permitís. Eso no quita que los profesionales que nos dedicamos a este sector,
a veces tenemos que informar sobre determinadas cosas incómodas, porque son incómodas para los protagonistas de las historias. Y que como periodista tú no puedas hacer una diferenciación entre personajes que te caen bien o te caen mal. Es decir, mira, con este voy a ir a saco, porque me cae mal, entonces voy a sacarle todas las intimidades y todas las noticias íntimas que pueda, y a este que me cae mejor voy a hacer ver que no existe y que haga lo que quiera. Eso tampoco tiene ninguna lógica. Los periodistas no tenemos que basarnos en si los personajes nos caen bien o mal, o si, y eso es importante, tenemos más o menos relación con esos personajes. De ahí que siempre diga, es importante diferenciar la parte personal de la parte profesional, porque cuando te toque hablar de esos personajes, si no haces esa diferenciación, no estás siendo honesto ni con tu profesión ni con tu público. Vale. Los personajes públicos lo son, y esto lo he explicado en algunos vídeos, por diferentes motivos. Algunos lo son por su profesión, otros lo son por herencia, otros lo son porque les ha tocado vivir en ese momento una situación que les convierte en personajes públicos. Pero hay una gran diferencia entre aquellas personas que, a pesar de ser personalidades públicas, se prestan a salir en determinados medios para, de alguna manera, poder ganar también ellos con su marca, es decir, como me van a perseguir igual, pues yo también voy a ofrecer información y exclusivas, y de alguna manera yo puedo generar un negocio de mi propia marca. Y hay otros famosos que no quieren saber nada de este ruedo y que automáticamente se apartan de estos medios, marcando una clara distancia, hasta el punto que de algunos famosos no conocemos absolutamente nada de su vida privada. Y no es por casualidad, es porque ellos lo han elegido. Cuando tú eres un personaje público que eliges, de alguna manera, y es muy lícito, no lo estoy criticando, pero eliges formar parte del negocio de la prensa del corazón, dar exclusivas, estar en platós de televisión, salir en los medios de comunicación, sabes que la repercusión que vas a tener, el seguimiento que vas a tener, el peso emocional y profesional que vas a tener, va a ser mucho mayor. Porque si algo no entienden los medios es, ahora sí y ahora no. Es decir, ahora sí que voy a dar una exclusiva porque me interesa hablar de mi vida privada y sacarme unos eurillos, pero cuando a mí no me interese, no vengáis a perseguirme, que aquí no hay nada que contar. Eso, sacároslo también de la cabeza, porque no existe en el sector. Si estás, estás, a las buenas y a las malas. Y desgraciadamente, y esto no lo he inventado yo, ya sabéis que en temas de periodismo, de información y de intimidades, suele vender mucho más vamos a llamarlo, el escándalo, que no la paz. Entonces, es una mochila que vosotros, en la mayoría de casos habéis elegido llevar, y que no podéis hacer esa distinción de que solo se hable de mí en lo bueno y no en el escándalo. Siempre insisto, y esto no lo puedo sobreimpresionar, pero es algo que sobreimpresionaría aquí para que a nadie se le olvidara, haciendo ese seguimiento o haciendo esa profesión informativa con la mayor honestidad posible y sin cruzar líneas rojas, que es algo que, vuelvo a insistir una vez más, no voy a defender nunca. Pero es evidente que los personajes públicos tienen una repercusión y hay una demanda de información. Así que la prensa, los profesionales, nos tenemos que acercar a ellos de alguna manera para ofrecer esa información. ¿Qué sucede también? Que en muchas ocasiones los propios personajes públicos son la misma fuente de las noticias. No hay otra. Para desmentir o confirmar, por ejemplo, una relación, están los protagonistas. Si tú dices, Antonio David Flores y Marta Riesco están saliendo, la confirmación oficial, la más oficial, es en boca de Marta o en boca de Antonio David. Todo lo que no sea una confirmación oficial quiere decir que no ha salido de su boca, sino que lo has sabido por otra parte, porque los has visto juntos. Aquí el problema es que muchas veces, y están también en su derecho, faltaría más,
los famosos juegan al despiste. Y los famosos, que son las fuentes, no quieren contar determinadas cosas a la prensa y no dan esa información. Con lo que se convierte el ruedo de lo que debería ser una información en la especulación y en, pues eso, en intentar cada uno pues acercar las teorías porque no tenemos una confirmación, porque los propios personajes en ese momento no lo han querido confirmar. Entonces es muy complicado encontrar ese equilibrio de los personajes públicos están en su derecho, faltaría más, de decidir qué hacen con su vida pública, pero que los medios, teniendo ya unas informaciones de primera mano, puedan intentar contrastar esas noticias y de alguna manera que se ejerza la profesión con el mayor equilibrio posible y sin dañar en la medida de lo posible a protagonistas, que eso muchas veces es imposible, porque, os guste o no os guste, en las redacciones llegan mucha información, muchísima, y muchas veces algo que se quiere ocultar de una manera recurrente, en las redacciones ya hace tiempo que se sabe. Lo que pasa es que hay redacciones que esperan a tenerlo plenamente confirmado para lanzar la noticia, y hay otros que se creen la primera información que tienen y entonces ejercen mal su profesión publicando rumores y no informaciones. Pero encontrar el equilibrio, teniendo en cuenta que el ámbito que nos mueve a nosotros es la vida privada de las personas, es muy difícil, porque lo primero que te encuentras normalmente, y es lógico, es que esas personas no quieren hablar de su vida privada, ¿vale? Esto un poquito es para que entendáis cómo se mueve el sector, que ya es difícil. Es un sector, insisto, que muchas veces tenemos que creer, con los ojos cerrados, lo que nos dice la fuente en primera persona, pero muchas veces esa misma fuente ya está dando una información que no es cierta expresamente para intentar generar algo de desconcierto y que les dejen tranquilos. Entonces es muy difícil a veces el trabajo del periodista, de la prensa del corazón, que debe convertirse, aunque a mí no me guste, en algo así como detective privado para intentar al menos validar aquellas informaciones que a ti te han hecho llegar. Los casos que estamos viviendo de Undargarín y la infanta Cristina, Antonio David Flores y Marta Riesco, son casos evidentes de lo que os estoy exponiendo. Es decir, está claro que ellos son los que van a decidir cuándo y cómo hablan de su vida privada. Pero también se tiene que entender que son personajes públicos que generan un interés y, lo más importante para mí, que el hecho de que su situación sentimental haya podido cambiar influye en acciones que hayan tenido lugar en un pasado reciente y también puede influir en la percepción que el espectador tenga de los hechos que se han podido dar anteriormente, para que la gente pueda entender mejor las cosas. Es decir, aquí no estamos hablando del señor Juan López, que es portero, o la señora Manoli Rodríguez, que trabaja en una frutería, y evidentemente la vida privada de estas personas es la vida privada, son personajes anónimos, y a pesar de que se van a encontrar, no lo olvidemos, con las mismas dificultades que los protagonistas, lo va a vivir de una forma determinada, porque evidentemente es un personaje que no es público. Hoy he sido previsor y me he traído agua. Lo que no podemos pretender es que en el caso de los personajes públicos no se hable de ello. No, mira, ¿sabes qué? Claro, como forma parte de su intimidad y de su privacidad, no vamos a decir nada. Hombre, entonces no existiría el sector de la prensa rosa, ¿no? Porque no difundiríamos absolutamente nada. Si respetáramos la intimidad de las personas en prensa rosa, no difundiríamos prácticamente ninguna información. No se trata de respetar la intimidad de las personas, se trata de respetar las prácticas periodísticas a la hora de acercarnos a esa intimidad y que esas prácticas no pongan en riesgo a esas personas, ¿no? O no les suponga un acoso excesivo o llamadle como queráis, ¿no? Pero, quiero decir, es muy difícil, por eso os comento que es muy difícil encontrar el equilibrio. Tanto en los casos de Iñaki como en los casos de Antonio y Marta, hoy estaríamos absolutamente igual que hace unos meses, perdonad,
si no hubieran salido estas informaciones. Absolutamente igual. Ellos lo negarían. De hecho, Undargarín y la infanta Cristina estaban haciendo una vida prácticamente normal durante estas navidades, y si no es por estas fotos, nadie hubiera pensado que Undargarín ha rehecho su vida con otra persona. Y lo mismo sucede con estas informaciones. Estas informaciones hasta ahora básicamente se negaba la mayor, ¿no? Recordad la intervención de Antonio David diciendo que se había puesto la letra escarlata sobre Marta, bla, 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 bla. Claro, tratándose del sector que se trata, para mí, si las informaciones son verídicas, y esto es importante remarcarlo, si las informaciones son verídicas, lo que se está haciendo aquí, nos guste más o nos guste menos, es periodismo. Porque esto es real, no se han inventado nada. Y, evidentemente, que sacar estas noticias tiene unas consecuencias, pero los responsables de esas consecuencias no son los medios de comunicación, son las personas que legítimamente, está claro, han decidido rehacer su vida. Pero el problema no es que se rehaga la vida de las personas. No somos tontos. Aquí lo que sucede es que esto conecta directamente con el relato que nosotros conocíamos hasta el momento. Y si esto cambia el relato que nosotros conocíamos hasta el momento, que son vasos comunicantes, nos encontramos con una tesitura que a veces es macabra. Y ahora me refiero, por ejemplo, al caso de Antonio David. ¿Qué es? A ver si se entiende esto. Si yo me creo todo lo que se ha dicho hasta el momento, incluido el directo del pasado domingo, con lo que han dicho algunos protagonistas, incluida Marta, Rocío Flores, etc. Si yo le doy veracidad a esto, que es cómo se han sucedido los hechos y cosas que han sucedido durante los últimos meses, no me cuadra. No casa. Lo siento, es más bien esto. Entonces, una de dos. O aquí nos falta información para que yo pueda entender esto, o si esto es cierto, cuando hacíais esto, no estabais siendo honestos. O voy a decirlo de otra forma, no estabais contando toda la verdad necesaria para que las personas que se habían acercado a vuestro caso tuvieran toda la información para decidir qué tipo de apoyo brindan. Es que para mí es muy importante esto, ¿eh? Para mí, por eso la gente que me dice, es que ellos no tienen por qué dar explicaciones, por supuesto, pero es que nosotros, que somos los que tenemos que dar claves a la gente, difundir información veraz, nos encontramos con estas tesituras y entonces yo me pregunto, si esto es cierto, esto me tiembla y se me empieza a desmontar. Si esto es cierto, lo que se me desmonta es esto y entonces echo de menos más verdad en estas confesiones. Es así, nos guste más o nos guste menos. Mira, fijaros, voy a poneros, que el otro día lo comentaba con una amiga, lo que para mí es la metáfora del tiburón. Por cierto, un helado que a mí me encantaba, era así como de piña azul, no sé si os acordáis. Bien, hecha esta acotación absurda, ¿cuál es la metáfora del tiburón, Albert? Os preguntaréis. La metáfora del tiburón es que el tiburón, en líneas generales, porque no soy biólogo y no estoy especializado en ciencias marinas, pero el tiburón, ¿dónde va? ¿Dónde acude? A la sangre, ¿no? Cuando huele sangre, ahí tienes el tiburón. Y el tiburón, entonces ataca, y se genera más sangre.
mucha más sangre. Hasta tal punto que podemos confundir que la sangre que ha generado el tiburón, la ha generado el tiburón. Es decir, el tiburón es responsable de la sangre humana que vemos en esas escenas terroríficas bailando por el mar, tiñendo, voy a ser más poético, tiñendo el mar de rojo. Vale. Pero cuidado lo que he dicho al principio. El tiburón huele la sangre. Párate. Si el tiburón huele la sangre, es que había sangre antes. Los medios de comunicación que nos dedicamos o que se dedican, y hablo de los que hacen bien su trabajo, también hablaré de los que no, huelen la sangre. Es así. Y cuando han identificado que hay sangre, los que lo hacen bien, se acercan, verifican que aquello es real, y cuando esto es real, van a por ello. ¿Es culpa de los medios de comunicación la sangre que se ha hecho con esas personas? No. Los medios de comunicación, insisto, que lo hacen bien, han sabido detectar, no voy a llamarle ahora sangre, sino un elemento informativo que es de interés, y dan la noticia, hacen su trabajo. ¿Qué comporta dar esta noticia? Mucha más sangre, evidentemente, mucha más sangre. Pero esa sangre, ¿la responsabilidad es del tiburón? Yo tengo mis dudas, muchísimas, en este caso en que se hacen bien las prácticas. Puede ser un debate, lo podemos abrir, y me interesará saber vuestras opiniones. Luego está el tiburón desbocado, que ni sangre, ni gasolina, ni nada. Entonces, claro, ese tiburón, o el tiburón que sin sangre provoca la sangre para que luego haya más sangre, que esto lo vemos. Entonces, está claro que las prácticas que hacen los medios de comunicación, youtubers, revistas, pongo aquí en el saco a todo el mundo, son importantes a la hora de determinar si las cosas se han hecho bien, mejor, peor, con honestidad, buscando más sangre, etc. Pero quiero que entendáis bien también cómo funciona este sector, porque al final a mí me da la sensación de que a veces no somos justos, y lo que queremos o lo que no queremos para unas determinadas personas sí que nos gustaría con otras. Es decir, yo pongo por ejemplo, si quien se hubiera separado fuera Rocío Carrasco y Fidel Albiac, los mismos que ahora piden privacidad para el tema de Antonio David y Marta Riesco, pedirían privacidad para el tema de Fidel Albiac y Rocío Carrasco, o demandarían mucha más información. Y al contrario, los que se están acercando al tema de Antonio David Flores con la artillería puesta, ¿no? y exigiendo más información y señalando, actuarían igual si esa noticia afectara a personas que han estado defendiendo hasta ahora. Y pienso que aquí también el espectador tiene que hacer un ejercicio, el espectador, la audiencia, el lector, tiene que hacer un ejercicio de honestidad, decir, bueno, vamos a ver, nos jode porque han dado la información, o nos jode porque no queremos que se dé esa información de una persona que estamos defendiendo, para un bando y para otro, El periodismo no entiende de esto, el periodismo le es igual A, B, C, D. El periodismo lo único que entiende es de dar noticias que sean fidedignas, que sean veraces, hacer la mínima interpretación posible, pero es verdad que en el sector rosa la interpretación está prácticamente implícita, porque es muy difícil que los propios personajes salgan y digan, sí, mira, es verdad, me habéis pillado con el carrito del helado, ha sucedido esto. No, normalmente es normal,
intentan defender, ¿no?, limpiar su nombre, intentan, bueno, pues que el daño sea el mínimo posible, pero para eso no hay que atacar sistemáticamente tampoco a los medios de comunicación por hacer su trabajo. Yo recuerdo, por ejemplo, el día que salió la noticia de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. Bueno, ese día los periodistas que nos dedicamos a hacer eco de la noticia, muchos nos sentimos presionados porque la gente nos decía que eso era falso, que cómo podíamos caer en el juego, que, en fin, muchísimas cosas. Cuando salió Antonio David Flores a hacer ese comunicado en el parque, a muchas personas nos presionaron también cuando dijimos, algunos, entre ellos me incluyo, que Antonio David Flores había dicho de una forma bastante contundente y abierta que ya no estaba con Olga Moreno. No ha dicho eso, lo único que ha dicho es que sí querían destruir un matrimonio, pero destruir un matrimonio no... Claro, como jugamos con tantos eufemismos, al final el que ya no sabe por dónde va muchas veces es el que difunde la información, y el que recibe la presión es el que difunde la información. Por eso, amigos, es importante, por eso, no porque forma parte de su intimidad, ya lo sé que forma parte de su intimidad, pero es que los que hemos estado informando y decíamos en ese momento A, B, C, D, solo por eso merecemos saber las cosas como son, porque al final, sí, te inventas lo de la revista Lectura se ha inventado la separación para hacer daño a Antonio David. Los periodistas le dais veracidad a esto, ¿cómo le podéis dar veracidad a una revista como Lecturas? Luego hace un comunicado Antonio David, no ha dicho en ningún momento, Antonio David no ha dicho que esté separado, lo único que ha dicho es que no sé qué, ¿cómo caéis en el juego de tal? ¿Y ahora qué? Pregunto, entonces, ¿no siento yo igual de legitimado de decir quiero saber las cosas como son para poder decirle a la gente, ¿no?, para poder trasladar a la gente básicamente con la máxima fidelidad posible y la máxima verdad posible lo que ha sucedido, para luego no jugar a los despistes y a los inequívocos? ¿Es eso? No tiene más. ¿Lo veis? No tiene absolutamente más. Porque si las cosas cambian ahora, esto puede implicar muchos cambios en el relato que hemos contado en los últimos meses. Y yo quiero, insisto, vuelvo a querer y sigo esperando, creo que hay un directo el miércoles, a saber más para poder decir más. Lo único que he querido hacer hoy es que entendáis cómo se mueve el sector de la prensa rosa, qué consecuencias tiene para unos y para otros, y que muchas veces tenemos que ser coherentes con nuestra forma de trabajar, y no podemos hacer distinciones según los personajes, si nos caen mejor o peor, o si son más próximos a nosotros o no lo son. Y pienso que ha sido una radiografía que a lo mejor a algunos les sobrará este vídeo, puedo entenderlo también, pero que yo he querido comentar antes del directo para que entendáis los tentáculos de todo esto y lo que nos estamos jugando todos, los protagonistas, los que os acercáis a la información y los que transmitimos la información, porque luego nuestro nombre también sale manchado, muchas veces. Nadie se acuerda de cuando dijiste, yo hace 3 meses ya dije esto, lo otro. A veces esto es muy injusto, va muy rápido, solo van a lo que estás diciendo ahora. Bueno, chicos, yo hace unos meses ya estaba diciendo algunas cosas, y en ese momento muchas de ellas no eran bien acogidas. Bueno, nadie te viene luego a pedir disculpas, Ay, bueno, cuando te dije que eres un imbécil, por decir eso, bueno, pues vale, no lo pretendo tampoco, simplemente quiero que entendáis que muchas veces para nosotros también es difícil realizar el oficio, teniendo en cuenta que las propias fuentes juegan con los periodistas al despiste. ¿Están en su derecho? Sí, pero luego también hay consecuencias. Si jugamos al despiste y lo hacemos todo como un rompecabezas, pues yo me voy a poner a hacer el puzzle e intentar juntar bien las piezas. Si alguna pieza no encaja, pues quizás no solo sea culpa del medio de comunicación. Para decir que en muchas ocasiones el medio de comunicación, cuando hace bien su trabajo, no tiene absolutamente ninguna culpa ni responsabilidad sobre las acciones que hacen los protagonistas de las noticias, aunque a veces interese venderlo de esta forma. Separo aquí, evidentemente, las buenas y las malas prácticas. Hay programas que ya ni les nombro,
que no entran dentro de este análisis, porque para mí, evidentemente, ni han hecho nunca ni hacen periodismo. Un presentador de un programa que se pasa 5 horas llamando a uno de los protagonistas de la noticia, el Penas, no me merece ningún tipo de credibilidad ni respeto dentro del sector, ni uno, porque eso no lo hace ningún profesional. Llamar el Penas a una de las personas que están implicadas en los temas que tienes que comentar. Eso lo dejo al margen porque para mí no es ya ni nada, eso es basura, es bazofia, ya lo dije en algún momento. Hay algunos vídeos bonitos que me han dedicado diciendo que la bazofia real es lo que hago yo en los vídeos. Bueno, pues fantástico. Si hay gente que considera que lo que yo hago es bazofia, evidentemente pues tenéis vuestra opinión y la voy a respetar. Pero yo tengo muy claro lo que para mí es bazofia. Y bazofia es esto, que a alguien que tiene la responsabilidad de un altavoz, la estrella mediática de la cadena, se dirija a una persona como el Penas, esto para mí es bazofia. Y hablando de penas, más pena me daría a mí tener que cancelar una función ya no minutos antes, sino cuando debería haber empezado, teniendo en cuenta la gente que a lo mejor ha tenido que coger un bus desde no sé dónde expresamente para venirme a ver y luego dar unas explicaciones que no parecen muy convincentes teniendo en cuenta lo que hiciste las 48 horas siguientes, y que no es la primera vez que pasa de cancelar una función y que algunas horas antes te vean cantar a grito pelao en algún espectáculo de estos en los que te mueves. En fin, eso a mí sí que me daría pena, bastante pena. Hoy nos vemos a las 10 de la noche, ¿vale? Os recuerdo el número de teléfono para enviar notas de voz. Podéis enviar ya notas de voz, podéis esperar al directo si queréis. Podéis mandar también visums, ya lo sabéis que están habilitados. 664-637413. 664-637413. Vamos a intentar hablar de todos estos temas que hemos comentado en los últimos días, centrándolo también, evidentemente, en los temas que ahora copan el protagonismo en la prensa del corazón. Insisto, por favor, llamadas no, ¿vale? No cogemos llamadas, sería imposible. Solo es un teléfono habilitado para hacer transacción, los que no podéis usar la plataforma de YouTube, transacción económica, los que queréis colaborar de alguna manera, y sobre todo para enviar notas de voz y participar de los directos. 664-637413. Va, que nos espera un directo calentito esta noche, ya me tomaré yo también algo calentito para aguantar, pero bueno, estoy mucho mejor que el pasado martes. Si el pasado martes pude terminar el directo, lo hacemos de sobras. Un besito, acabad de disfrutar del martes, leo también vuestros comentarios y opiniones, y nos vemos esta noche a partir de las 10. Hasta ahora, chao.